Listo, pues. Ok, arrancamos. Bueno, feliz tarde. Una de las cosas que estamos aprovechando de estos días que nos toca quedarnos en casa es compartir aprendizajes y temas de distintas cosas que nos puedan ser útiles para, bueno, seguir creciendo y seguir abonando a esto que nos toca en este tiempo. ¿Ok? Entonces hoy vamos a conversar sobre la frustración como un espacio de aprendizaje. Porque para muchos pues resulta un poco fuerte el estar en casa y para otros nada, es el manejo de la frustración natural que a veces no hemos aprendido a llevar. Entonces les voy a pedir que me comenten a ver a quién le pasa que le cuesta un poquito esto de manejar la frustración. A ver, pueden abrir el micrófono, comentan, cierran y vienen otros y pueden comentar sin problema, ¿vale? Aló. Ajá. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Uh-huh. Sí, claramente es demasiado frustrante la cuestión esta de la cuarentena. Es como una nueva metodología que hay en el país, más que todo mi persona que es de Venezuela. Y es difícil, es bastante difícil. Sí, sí, no es sencillo. Esto es algo que es además fuera de, vamos a decir, primera vez que nos pasa a nivel global, sobre todo a muchas generaciones, que prácticamente el mundo está en cuarentena, casi todo el mundo está en cuarentena. Y así como pues en general la gente no está acostumbrada a estar en casa desde temprana edad, porque bueno, tienes todas las actividades, bien sea colegiales, universitarias, de oficina, y no es sencillo llevar este proceso. De hecho, yo estaba esta mañana en una reunión con unas personas que están, vamos a decir, en términos de oficina, me decían que lo más complejo es que, primero que están trabajando más, o sea, porque están todo el día conectados en reunión tras reunión y haciendo cosas y buscando cosas. Y segundo, que eso de no conectarte con otros y dejar de hacer tu rutina es un poco fuerte. ¿Okay? Les voy a pedir que cierren los micrófonos porque si no, interrumpimos la conexión con todos, ¿vale? Entonces, Okay. este contexto de frustración, eso nos va a pasar a todos, ¿ok? Lo interesante es saber qué cosas podemos trabajar en función de esto y por eso es que el título de esto es como espacio de aprendizaje, ¿ok? Para que lo veamos como un espacio de aprendizaje. En lo que respecta a lo que está pasando ahorita a nivel global con la cuarentena, lo importante es saber primero que esto es temporal, esto se va a acabar, ¿ok? Se va a acabar en una semana y va a pasar y vamos a tener que afrontar otros retos. Y lo otro es que podemos aprovechar de forma positiva esto que está sucediendo. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre la frustración. ¿Alguien más quiere comentar acerca de cómo se siente en este momento? Buenas tardes. Aló. Hola, buenas tardes. Ajá, escuchamos primero a quien dijo buenas tardes y después aló. Vale, listo. Bien, venga, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Laura Prado. Como sabrá, nosotros vivimos una situación que prácticamente a nivel psicosocial estamos bajo mucho estrés, sobre todo nosotros los venezolanos, y pues eso es un detonante de frustración a nivel de lo que sea, ya sea trabajos, estudios. Yo en mi caso, yo soy una persona que tiende a frustrarse mucho, no lo voy a negar, y pues me gustaría saber cómo yo puedo manejar mejor esta situación. Buenísimo. Ahorita lo vamos a trabajar y vamos a ir sumando. Hay unas condiciones especiales dependiendo del país donde vivimos. En Venezuela hay una condición fuera de lo que está pasando ahorita con la cuarentena, una condición social muy compleja y económica. Entonces, bueno, les voy a ir, vamos a decir, sumando información para lo que podamos hacer y sobre todo para cuidarnos. O sea, el reto en este tiempo y más allá en Venezuela es cuidar tu ambiente más cercano para que cada vez sea menos tóxico, ese es el término, para que no sea tóxico, para que ustedes puedan tener un camino lo más ligero y emocionalmente viable y no entremos entonces en cadenas de enfermedades. ¿Quién dijo aló que era un chico quiere conversar o...? Yo. Ajá, vale, yo. Mi parte. Bueno, yo creo que el tema de frustración ahorita, por lo menos en mi caso, es con el tema de la universidad y también de la sociedad, porque por lo menos ya yo estaba terminando semestre y con esto del virus y toda esta situación ha retrasado prácticamente que todo el trabajo.
Y también, también la frustración de, por así decirlo, el miedo que uno tiene, por lo menos al que su familiar, por lo menos por mi parte, mi papá, salga a hacer algunas compras o eso, y el cuidado que debe tener. Entonces, Así es. también es como una mezcla entre frustración y miedo, Claro. porque para mantener el bienestar tanto de la familia como también de tu integridad. Totalmente, totalmente. Y les decía yo al principio que es muy retador, este proceso que estamos viviendo es muy retador. Y una de las cosas que, vamos a decir, las emociones tienen su trabajo, ¿no? Y todas son, yo siempre digo que no hay que ponerle apellido a las emociones, no hay buenas o malas, solo hay emociones placenteras o no placenteras. El miedo es una emoción no placentera, porque pues en general no nos gusta sentir miedo. Ahora, el miedo tiene una función de protección, o sea, el miedo te protege para ciertas cosas. Ahora, hay que estar en tanto, y es una de las cosas que vamos a ver ahora en este tema, es hasta dónde el miedo que tenemos es irracional o hasta dónde es extremo, porque allí sí nos complica. Cuando entramos en términos de miedo muy fuerte, lo que pasa con nuestro sistema inmune es que comienza a contraerse, ¿sabes? A poner imagínense que ustedes están así en un sistema inmune normal, en condiciones de salud, y de repente hacen esto. Esto es parte de lo que es el proceso del miedo. Y cuando haces esto, se generan unos neuroquímicos aquí en el cerebrito, asociados a cortisona, adrenalina, etcétera, etcétera, que lo que hacen es que baja el sistema inmune. Cuando baja el sistema inmune, que es tu defensor natural, tiendes a enfermarte más. Una de las cosas que puede suceder en estos días, por la combinación de miedo, frustración, tristeza, etcétera, es que a muchos nos dé gripe. Y no es que estamos enfermos del virus, sino que tenemos una gripe, tenemos un resfriado, pero es parte de este proceso que estamos viviendo. Entonces, bueno, vamos a ver en qué les podemos aportar en lo que vamos a compartir y después lo vamos a seguir sumando, ¿bien? Entonces, vamos a definir la frustración, ¿ok? La frustración, vamos a decir teóricamente, la frustración, y creo que pues entre todo lo que hemos visto es tal cual, un sentimiento que es desagradable, que no es a gusto, y básicamente es porque nuestras expectativas no son satisfechas con respecto a algo que pretendemos. Por ejemplo, el hecho de lo que estamos hablando de, oye, estoy terminando y ahora resulta que se me va a extender el tiempo de terminar. Estoy en casa y bueno, y quiero hacer otras cosas. O sea, todo ese tipo de cosas, cualquier tipo de frustración que ustedes puedan manejar en distintos ámbitos, ¿no? En este contexto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? ¿Qué está en nuestras manos desde el punto de vista de esta definición? Cuéntenme, de todas las palabras que ustedes ven ahí en la definición, ¿qué cosa está en las manos de ustedes poder trabajar? Yo diría por lo menos los sentimientos y las expectativas. Exactamente, los sentimientos y las expectativas. Eso es lo que está en nuestro control y eso es una de las cosas claves en este tema. Tenemos que definir bajo el contexto que estamos viviendo, el que sea, cuál es tu sentimiento con respecto a y cuáles son las expectativas que has generado. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo que no tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita. Una persona que quiere ser maratonista. ¿Okay? Que quiere desarrollarse como maratonista, pero que lo que hace es caminar o de repente trotar por un parque. Si esta persona se genera una expectativa de que va a estar en mes y medio o en 2 meses en un maratón de los de 40 o 30K, la expectativa está desproporcionada al proceso de que su cuerpo le va a dar, ¿okay? Porque tiene un tiempo para manejar las cosas. Entonces, hay que revisar primero tus expectativas con respecto a y luego si son viables, por ejemplo, creo que nos comentó Ángel, la expectativa con respecto a terminar su término de estudio, eso es una expectativa que es lógica porque es un término estructurado. Bien, cambió la situación, eso se va a lograr. Entonces, bueno, hay que revisar cómo entonces reagendamos expectativas y qué hacemos con el sentimiento que tenemos, cómo lo trabajamos para seguir evolucionando. En ese sentido es que vamos, ¿ok? Tal como dice Bianca, por favor, cierren sus micrófonos para que el ruido de los distintos sitios donde estamos no interfieran con lo que todos vamos escuchando, ¿vale? Seguimos entonces con la frustración. Entonces, a ver, ya voy. Ajá. Vamos a darle siguiente. Entonces,
Es importante que veamos, y por eso les traigo este concepto. Este concepto es data del siglo pasado. Muchos de ustedes quizás no andaban por este mundo, pero es interesante hablar de lo que se llama las partes racionales emotivas, ¿ok? Y las creencias irracionales es lo que no nos ayuda con el tema de las expectativas y el sentimiento. Entonces, ¿a qué le llaman ideas irracionales? A cosas que nosotros creemos como seres humanos que no nos pueden pasar. Por ejemplo, que los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa siempre. Eso es lo deseable, pero no es lo que sucede, ¿ok? Nosotros nos podemos encontrar con personas que no necesariamente son consideradas y en el día a día podemos saber que ese es un problema de la persona que no es considerada. No tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Y esta es de las primeras cosas. Si nosotros comenzamos a entender que el mundo no se mueve alrededor de nosotros, sino que nosotros tomamos decisiones con respecto a las cosas, podemos entonces sobrellevar mejor las cosas. Otra expectativa irracional es que debemos hacer todas las cosas bien y además que todo el mundo debe aprobar nuestras actuaciones. Y esto viene mucho de pues, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de crianza. Evidentemente es excelente que querramos hacer las cosas bien, pero hay niveles, ¿ok? Es como el maratonista que les colocaba. Él quiere hacer la cosa bien, pero no se puede exigir que en mes y medio tenga una condición de deportista que no la tiene en este momento. Entonces es saber hasta dónde. Y en el caso de la aprobación, tenemos que saber de quién estamos buscando la aprobación. Naturalmente, cuando somos pequeños, la aprobación viene o de nuestros padres o de las personas con las que nosotros estamos creciendo, ¿ok? Que son para nosotros nuestra referencia de autoridad. Luego esa referencia de autoridad pasa a nuestros maestros, profesores, y después cuando estamos en un ámbito profesional pasa a nuestros jefes. Entonces hay que saber cuál es el nivel de influencia que le estoy dando a esa persona con respecto a mí. Por ejemplo, yo que estoy en el mundo de la formación y que trabajo mucho por redes sociales y en temas presenciales, nosotros, como les dije, estas lo grabamos, lo ponemos en el mundo, en la web, y siempre va a haber alguien que va a opinar que a lo mejor no es el mejor webinar que vieron, a lo mejor, y está bien. ¿Qué haces tú con esa información? Recibes la información, ves qué cosas puedes mejorar y listo. ¿Por qué? Porque si yo espero que todo el que vea la actividad que yo hago la apruebe y además me dé felicitaciones, al final voy a depender de algo que es irracional. Hay que saber hasta dónde yo manejo mi expectativa conmigo y cómo lo puedo trabajar. ¿Okay? Y la tercera creencia irracional, por favor cierren los micrófonos porque el ruido está siendo muy fuerte. ¿Okay? La tercera creencia irracional es que la vida me debe ofrecer unas condiciones buenas y fáciles para que yo pueda conseguir todo sin mucho esfuerzo y comodidad. Y aunque ese es el deber ser de todos los seres humanos, a veces no nos tocan esas condiciones. ¿Okay? Ahora, si no nos tocan las condiciones, nosotros podemos armar nuestras condiciones. Y eso es importante, porque nosotros tenemos un ámbito de control en torno a nosotros. ¿Okay? Quienes viven en Venezuela saben que no necesariamente tenemos todas las condiciones buenas. Ahora, nosotros podemos tener incluso que el espacio sea nuestra habitación, ¿ok? Nuestro pedacito, ni siquiera nuestra casa en sí. En nuestro pedacito nosotros podemos tener las mejores condiciones que para nosotros son viables. Y en función de eso podemos seguir creciendo y seguir actuando para tener cada vez mayores condiciones que nos aprueben el proceso, ¿ok? María dice, eso no sería dependencia emocional. ¿Qué cosa, María? ¿Lo de los padres? ¿O para saber por dónde vienes? Si quieres me lo escribes o lo dices. María Lugo. Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, con respecto a la dependencia emocional, o sea, me refiero a lo que habías comentado sobre la aprobación del entorno, pues. Con eso me refiero. Okay. A eso me refiero, sí, o sea, no sería lo mismo de dependencia emocional. Depende, o sea, y ahí fíjate, la dependencia emocional normalmente es de una relación AB o ABC, por ejemplo, 2 o 3, o sea, no es del entorno completo, ¿ok? ¿Qué pasa? Si normalmente dependemos de la aprobación de alguien para seguir adelante, va a llegar un momento en que los niveles de frustración van a ser sin igual y vamos a tener que ir a terapia, porque ya es un tema que está fuera de lo racional que podemos manejar como seres humanos naturalmente. Entonces,
¿qué es importante? Poder separar la importancia de que hagamos bien las cosas y que alguien con autoridad, por ejemplo, yo estoy estudiando arquitectura, estoy haciendo una maqueta y mi profesor que me da la materia, que tiene autoridad, me dice, está bien, debes reforzar esto, etcétera, etcétera. Pero si viene mi tía, que no sabe nada de arquitectura y dice, qué cosa tan fea, entonces hay que saber que ese es su gusto, ¿ok? Pero desde el punto de vista de la autoridad del diseño de maquetas, no tiene la misma autoridad que el profesor. Eso es el separar este tipo de cosas. Desde el punto de vista emocional, es que, por supuesto, hay personas que su opinión es más importante para ti que otras. Por ejemplo, pueden ser tus padres o amistades que te tengan mucho cariño, etcétera, etcétera. Hay que saber hasta dónde recibir la información, recibir la opinión de esa persona y sobre esa base ver qué podemos hacer con respecto a lo que vamos a seguir más adelante. Entonces, les pongo un ejemplo que es al contrario. Espérenme un momentico. Ale, porfa, cierra la puerta. Gracias. Les pongo un ejemplo al contrario de la expectativa. Yo durante muchos años estuve trabajando en el mundo organizacional, es decir, en un cargo, en una empresa, y después me dediqué a dar charlas y talleres. A los años de que empecé a dar charlas y talleres, familiares míos me fueron a ver a dar las charlas y talleres. Y cuando terminaban las charlas me decían, sí te hacen caso. Entonces a mí me daba mucha risa, pues yo decía, claro que me hacen caso, eso es parte de mi trabajo. Pero para algunas personas era raro ver ese conflicto. Entonces, depende de cómo muevas la expectativa, en función de eso puedes seguir trabajando, ¿vale? Vamos a seguir entonces para seguir abonando. ¿Es claro esta parte de las expectativas y cómo las podemos manejar? ¿Sí? Con esto de las ideas irracionales, es bueno que ustedes revisen, bien sea en grupos, porque a veces individualmente no es sencillo, y también lo podemos hacer de repente nosotros en un grupo en otra oportunidad, qué expectativas irracionales tenemos, porque a veces pasa que esto de las expectativas, por ejemplo, ahorita en este momento, una expectativa irracional es pensar que a mí no me va a dar el virus, ¿ok? Es irracional si yo salgo y me expongo y hago lo mismo de siempre porque no me va a dar, ¿ok? Entonces, hay que saber hasta dónde podemos manejar, porque a veces, por pensar que no nos va a pasar, nos pasa. Entonces, hay que tomar las previsiones necesarias, con cautela, sin llegar a extremos, pero sí saber que somos seres humanos que necesitamos comer, dormir, descansar, y que tenemos un sistema biológico que sencillamente es alterable por distintas cosas. Ok. Tal cual lo que dice aquí John Iker, o sea, una de las cosas que es importante que hagamos conciencia es dedicarnos en lo que nosotros podemos controlar, y eso es uno de los secretos de este encuentro que tenemos, empezar a identificar, qué puede estar en nuestro control y qué no, y sobre esa base crecer. Y en las cosas que no están en nuestro control, pero que son necesarias para seguir nuestro camino, carrera, vida personal, etcétera, pues atender. Por ejemplo, ¿qué no está en nuestro control? Que nos dé el virus. Eso no está en nuestro control, salvo que evidentemente hagamos esto de la expectativa irracional. Ahora, si nos da el virus, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que diga el equipo médico que hay que hacer, ¿ok? Quedarse tranquilitos, qué sé yo. Ese tipo de cosas, es saber hasta dónde podemos. Saliendo del tema del virus, ¿qué está en nuestro control? Saber qué nos da la felicidad. Por ejemplo, para mí, ¿qué es parte de mi felicidad? Ir a la playa, bailar, leer, eso es parte de lo que a mí me da felicidad. Yo vivo actualmente en un sitio donde la playa más cercana me queda a 9 horas. No puedo ir a la playa cada rato, ¿verdad? ¿Qué hago? Me la imagino, cierro mis ojitos, me imagino la playa porque he pasado muchísimos años yendo a la playa, disfruto, siento el proceso de la playa y eso me genera una emocionalidad diferente, me genera a nivel de neuroquímica, una neuroquímica diferente, y entonces voy sumando la felicidad. ¿Ves? Es como que ir combinando esas cosas en función de lo que estamos viendo. Listo, vamos a seguir a la próxima lámina para avanzar. Entonces, ¿qué son elementos claves en el término de la frustración? Son dos cosas principalmente. Una es la intensidad de lo que estamos viviendo y otra es el nivel de tolerancia. Y fíjense que una cosa equilibra a la otra, ¿ok? Esto que estamos viviendo en este momento a nivel global es muy intenso, ¿ok? Ahora bien, dependiendo de los países y de lo que ha sido nuestra vida, los niveles de tolerancia son más altos o más bajos. Y allí es entonces donde se definen conceptos que están a la derecha de la lámina, que es la frustración transitoria o la frustración patológica. ¿Ok? Una frustración transitoria es, cónchale,
Me iba a graduar en 2, 3 meses y ahora no. En 2, 3 semanas terminaba y ahora no. ¿Ok? Esa puede ser transitoria, porque primero lo tengo que aceptar, ¿ok? Y segundo, va a pasar un poco más tarde, pero va a pasar. Ahora, ¿qué puede ser una frustración patológica? Es cuando no acepto lo que está pasando y llega un momento que la intensidad va y los niveles de tolerancia están cada vez más bajos y esto es una cuerda que se tiende a romper, ¿ok? Y puede hacer mucho daño. Entonces, tenemos que trabajar hacia dónde podemos manejar. Melissa, opina, que levantaste tu mano. Yo quería preguntar que si es sano acostumbrarse a niveles de frustración alta. Como por ejemplo, vivimos aquí en este país donde estamos constantemente sintiendo frustración por diferentes, la situación en general. Entonces, ¿hasta qué puntos es sano tener? Se me fue, pero bueno, ya entendí la idea. Fíjense, una cosa es vivir la frustración, ya voy con las dos personas que tienen que levantar la mano, una cosa es vivir la frustración y otra cosa, entra un concepto que se llama resiliencia, ¿ok? Fíjense, me pasa la situación y después entonces yo veo qué hago con la situación. No es que te quedas viviendo con la frustración, es que trabajas la frustración y sigues adelante, ¿ok? O sea, es eso, porque el tema es que si nos quedamos en la frustración, nos quedamos, vamos a decir, nos quedamos pegados, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Entonces es pobrecito yo, que no sé qué, eso es estar en el mundo de la víctima. Y el mundo de la víctima no genera soluciones. En el mundo de víctima nosotros entonces siempre estamos esperando que alguien más nos solucione. Venezuela tiene una condición especial muy compleja en donde los niveles de tolerancia cada vez se tienen que desarrollar más, aunque pareciera que están más bajos, pero este nivel de tolerancia se desarrolla por la resiliencia que hemos desarrollado nosotros, ¿ok? Nosotros hemos desarrollado condiciones bajo las cuales en Venezuela podemos trabajar varios días sin luz, varios días sin agua, etcétera, etcétera. Ustedes, las personas que viven en Venezuela saben todas esas condiciones y tienen un nivel de resiliencia quizás mayor para ciertas cosas, ¿ok? Es saber entonces, y aquí en la próxima lámina lo vamos a ver, hasta dónde está nuestro ámbito de control y hasta dónde hay cosas que tenemos que soltar y en función de eso actuar. Lo que ustedes decidan hacer está bien. Lo importante es que lo hagan con conciencia, o sea, que entiendan la situación y sobre esa base, entonces actuemos. ¿Okay? No está mal o no está bien. Cerremos el micrófono porque si no nos vamos a enredar con el grupo, ¿vale? Ok, teníamos otras dos manos levantadas. Si quieren comentar para continuar o vamos en esta misma línea, como ustedes deseen. Bueno, yo iba a emitir una opinión sobre la cuestión de la intensidad y el nivel de tolerancia. Por lo menos es más difícil con los temas familiares, porque si un familiar te dice que no puedes hacerlo, ¿cómo puedes tolerar eso? O sea, te dice que no eres inútil, no puedes hacer eso. ¿Cómo crees que eres capaz de poder intentarlo? Entonces ahí cambia el nivel de intensidad y el nivel de tolerancia, porque tú le debes tener respeto a la persona. Un micrófono, unos audífonos para no molestar. Ajá, y está muy bien, fíjense. ¿Se acuerdan que hablábamos en la lámina anterior de aquí el nivel de autoridad y de relación que teníamos con las personas? ¿Ok? Entonces, ciertamente debemos respetar a las personas con las que vivimos y debemos respetar a las personas adultas, bueno, en general a todos los seres humanos con los que convivimos. Ahora, hay ciertas cosas que son nuestros sueños personales que posiblemente otras personas no entienden, ¿ok? No saben cómo lo pueden hacer. Y si bien es cierto, pareciera que casi siempre nos pasa en esta edad, vamos a decir que estamos dependientes, al ser independientes también nos pasa. Lo interesante es que ustedes estén conscientes de para dónde va la decisión y el riesgo que están tomando. Les pongo un ejemplo. Yo pongo ejemplos míos porque es más sencillo hablar de mí que hablar de otros casos que no me está permitido. Yo en algún momento de mi vida decidí hacer un cambio profesional muy fuerte, que fue pasar de trabajar para empresas, donde tenías pues todas las condiciones aseguradas y reguladas, a ser independiente. Cuando decidí pasar de trabajar en esa empresa, tenía un alto cargo y pasé a ser independiente, básicamente con 2 horas para dar clases en la semana. Entonces me quedé literalmente sin trabajo en teoría. Y muchas personas en mi entorno me decían que eso era una locura, que eso era una crisis, que me estaba pasando, pero yo estaba totalmente segura que ese era el camino, por situaciones que había evaluado, por lo que me gustaba, por las condiciones que quería hacer. Entonces,
Cuando tú estás enlazado en intuición, en corazón y en mente con lo que quieres hacer y otras personas no te entienden para dónde vas, lo importante es que busques explicarle el por qué tú quieres hacer esas cosas. Y poco a poco demostrar, sin salir de un ámbito de respeto, el que tú quieres ir caminando en esa vía, ¿ok? No sé si me explico. Y eso le ha pasado a muchísimas personas en el camino, bien sea, hay casos clásicos que son las personas que quieren dedicarse al arte, que el arte a veces para muchas personas no es una forma de trabajar, o personas que quieren hacer cosas súper distintas y bueno, y han visto ahorita, y ustedes tienen la maravilla de vivir en esta época donde se están como que rebatiendo mucho de los estándares naturales, y es porque las personas quieren hacer cosas distintas. Que es importante conversar y saber hasta dónde puedes llegar sin perder el ámbito de respeto hacia ti como persona y hacia las personas con las que convives. Otro ejemplo, un becario, aquí pongo un ejemplo, un becario va hace ya algún tiempo, cuando empezó todo este sistema muy complejo que estamos viviendo, que era, estaba cerca de mí, no era mi mentira, pero cerca de mí, me comentó que se quería ir del país y estaba a mitad de la carrera. Yo le dije, es tu decisión si quieres estar o quieres moverte. Ahora, evalúa bien para dónde te vas a mover, qué es lo que estás dejando y qué es lo que vas a buscar. Y si lo que vas a buscar está relativamente seguro, porque el moverte es un nivel de incertidumbre muy alto independientemente de la edad que tengas, ¿okay? Independientemente de la edad que tengas, la profesión que tengas, el estatus que tengas. Entonces, saber hasta dónde podemos movernos y hasta dónde estamos arriesgando más. En este caso, esa persona decidió quedarse, terminó su carrera y después tomó decisiones. Como también he tenido conversaciones con personas que han decidido moverse, cambian, evidentemente las vidas le cambian, pero para ellos es la mejor decisión que han tomado. Y está perfecto. Y aquí es cuando es la clave de que depende de cómo te sientas tú feliz, cómo te estés tú en sintonía con el proceso. Entonces allí es donde esto que vamos manejando puede ir sumando. Que nosotros estemos bien con las decisiones que estamos tomando y con las personas que no nos entienden, porque es lógico, la gente no entiende. Si a veces nosotros mismos no entendemos lo que estamos pensando, imagínense ustedes que te entiendan los otros, ¿verdad? Entonces es ver hasta dónde. Y para cerrar esto, les pongo un tercer ejemplo. Mi hijo, que tiene ahorita 15 años, decidió hace año y medio comenzar a jugar fútbol. Jamás había jugado fútbol. Y yo decía, Dios mío, bueno, amén. O sea, que le vaya bien, porque ya a los 15 años viene con un nivel de experiencia en el fútbol. Y bueno, ¿él qué hizo? Él subió su exigencia para aprender y se puso a practicar y a ver, sabes que ahorita hay tutoriales de todo y hacer práctica, bueno, y ya está en la selección de fútbol de su colegio. Y claro, evidentemente no tiene las mismas destrezas que las personas que tienen 10 años jugando fútbol, pero lo está haciendo bien. Entonces es saber hasta dónde. Pero los primeros meses eran frustrantes para él, porque él, ustedes seguramente han visto cantidad de memes, videos que dicen lo que yo creo que estoy haciendo y lo que realmente sucede, ¿verdad? Entonces, claro, cuando se veían los videos decía, todavía no estoy dándole bien, no sé, el tal saque o tal cosa en la pelota. Bueno, entonces practica para que lo hagas mejor. Esa es la manera como que vamos evolucionando en estos procesos para poder manejar la frustración, ¿va? Ok, ¿sigo o alguna otra pregunta? No, continúe. Listo, gracias. Entonces, fuentes que generan frustración para ir entrando en este proceso. Primero, existe un concepto, si alguno lo conoce, levante su manito para saber, que se llama locus de control externo y locus de control interno. A ver, ¿quiénes han escuchado el concepto de locus de control? Ok, perfecto. Tengo dos que tienen idea de locus de control. Bien, ahorita voy contigo, Ángel, sobre la pregunta que hiciste por chat. Fíjense, vamos con locus de... Carolina es 3. Ok, locus de control. El locus de control tiene que ver en dónde yo coloco el control de las cosas que me suceden. Ok, eso es un término que viene de psicología. Entonces, locus de control interno es que todo lo que sucede en el mundo es por mi responsabilidad. Ok, entonces es como que decir, wow, como yo no separé la basura durante varios años, entonces el mundo está contaminado, ¿ok? Es un extremo, les estoy colocando un extremo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un locus de control interno que no sea extremo? Oye, es mi culpa que nos quedamos dormidos hoy en la casa, pero vivimos 5 en la casa y todos tienen una manera de colocar un despertador. Mira, puede ser que sea parte de tu responsabilidad, pero es responsabilidad compartida, ¿vale? El locus de control externo es el otro extremo. Todo lo que me sucede a mí es
responsabilidad de lo que están afuera. Es decir, yo no me hago responsable de nada. Esos son los dos extremos, ¿ok? ¿Qué pasa? En ambos extremos, la frustración nos enreda la vida, ¿ok? Porque cuando yo hago responsable al mundo entero de lo que me está pasando a mí, imagínense, o sea, no digo los niveles de frustración altos, exacerbados, porque yo no tengo opción de poder hacer algo. Y cuando es al contrario, cuando yo soy responsable de todo lo que pasa, es entonces la otra esquina, ¿ok? No puedo cargar con toda la responsabilidad, incluso de la casa de ustedes, aunque tengan responsabilidades propias de adultos o de lo que sea que estemos compartiendo acá, ¿ok? Es saber hasta dónde podemos llevar. Entonces, primero es identificar en dónde estoy colocando el control y si lo estoy haciendo de forma racional, ¿ok? Y la segunda es este cuadrito que seguramente lo tienen que haber visto, que es cuáles son las cosas que realmente son mi responsabilidad y cuáles no. Entonces, vamos a irnos primero a lo externo. De que yo no soy responsable de todo lo que hacen los demás, ¿ok? Así sea tu hermanito menor que tú estás cuidando, ¿ok? Tú eres responsable de observarlo y de prevenirlo, pero al final si él decide empezar a correr bueno, tú vas detrás de él, pero él fue el que decidió correr y tú como adulto o persona que lo estás cuidando vas a tratar de cuidarlo, pero llega un momento que a lo mejor no llegas. Entonces, saber hasta dónde nos vamos a manejar. Entonces, no soy responsable de las ideas de los demás, de los errores que cometen los demás, de lo que creen y sus consecuencias y de lo que dicen o hacen. Entonces, allí hay un libro que a mí me encanta, es un libro muy sencillo, lo pueden encontrar por la web, gratuito. No se conformen solo con las imágenes o un video pequeñito, busquen leer el libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, de un señor que es apellido Ruiz. Los Cuatro Acuerdos vienen de una filosofía que se llama la filosofía tolteca. Y es súper sencillo porque habla de 4 elementos claves para convivir. Y esos 4 elementos claves, así es, Víctor, esos 4 elementos claves te hablan de estos tipos de responsabilidad, ¿ok? Es no trabajar con las expectativas, es saber que no todo tiene que ver conmigo, es cuidar de lo que dices, de eso sí eres responsable. Y fíjense, nos vamos al círculo azul de la lámina. ¿De qué sí soy yo responsable? De mis acciones, de lo que digo, de lo que me equivoco, de lo que hago, de lo que siento, de eso sí soy responsable. Entonces es saber hasta dónde yo voy a manejar esos niveles de responsabilidad y voy y vengo, ¿ok? Ahorita con las preguntas, voy primero con la ya va, la tenía aquí, Ángel. Ángel me dice, ¿cómo puedes discernir entre la opinión de un familiar y la opinión de una persona que tiene autoridad en su vida para tomar una decisión? Fíjense, ahí hay varios métodos. Hay uno que es muy fácil, que es llamar a un tercero. Y entonces ahí haces una correlación de opiniones, ¿ok? Pero fuera de ese tercero, por favor, llamen lo que sea, que no sepan nada de la situación, para que piense lo más objetivo posible. Y otra cosa es comenzar a hacer lo que se llaman los pros y los contras, que ustedes seguramente los tienen que haber visto en sus condiciones. Y comenzar hay algo que se llama el observador. El observador soy yo mismo, ¿ok? Entonces ustedes, imagínate que esta soy yo y mi observador está aquí, ¿verdad? Yo me observo yo misma. En algunas situaciones tenemos que separar al observador del observador. Es como que, imagínense una película en donde yo estoy y de repente yo me estoy viendo de frente en la situación. ¿Qué es lo que busca cuando separo al observador? Hacerlo con más conciencia. Entonces, cuando separo al observador, por ejemplo, evalúo la opinión de mi familiar y la opinión de esa persona que tiene autoridad sobre ti, sobre lo que conocen de mí. Y eso es importante. A veces nuestra familia, aunque son las personas más cercanas, no necesariamente conocen todas nuestras condiciones porque no nos ven en el día a día conviviendo con ciertas cosas. Entonces, tu familiar puede tener una opinión particular en algo y la otra persona también, pero es porque están viendo a dos, vamos a ponerle un nombre aquí que no hay aquí en el grupo. ¿Hay un Teófilo en este grupo? Si hay un Teófilo, levante la mano. ¿No hay Teófilos? Perfecto. Ok, entonces, resulta que esta persona conoce una parte de Teófilo y esta persona conoce otra. Entonces es ver desde esas opiniones cómo agarro yo y hago un consenso del contexto, ¿ok? Estas personas además te están dando la opinión desde su experiencia, desde su realidad, que no necesariamente es la realidad tuya. Y aquí el término generacional sí interviene. Nosotros en este momento estamos conviviendo 5 generaciones más o menos a nivel global. La última, vamos a decir, es lo que se llama generación Z y la que viene después. La Z es la que termina ahorita los chicos que tienen unos 15, 14 años y la que viene después.
Y de las primeras está lo que se llama la generación Charles Chaplin. Si ustedes se acuerdan, Charles Chaplin viene de lo que se llama el cine mudo. O sea, esa generación, que es ahorita las personas que tienen 70, 80 años, tienen unas condiciones particulares en opiniones, en la reacción de vida. Después viene una generación que vivió las guerras mundiales y la recesión. Después viene otra generación y ves, cada uno tiene una realidad particular. Entonces, desde la realidad de cada quien es que nos dan las opiniones. Entonces hay que sumar en esas distintas realidades y hacerse tú mismo una opinión, ¿ok? Que es importante que cuando tomes la decisión, esa decisión importante, Ángel, sea una decisión con la que tú estés 100% de acuerdo. Porque si no, ahí sí viene la frustración, ¿ves? Porque no hiciste lo que tú considerabas que podrías hacer. Con gusto yo me pongo a la disposición y siempre lo he hecho con las personas con las que tengo contacto en distintas audiencias para conversar lo que ustedes quieran conversar a título personal, porque a lo mejor una opinión de quien no está metido en el contexto puede ayudar, ¿vale? Espero haber ayudado un poco, Ángel, con la respuesta. Ajá, fíjense, la pregunta de cómo hacemos para que la frustración de los otros no nos afecten, ahorita lo vamos a ver unas cosas más adelante, pero parte de esa está en esto del ámbito de control, ¿ok? Es saber escuchar, bueno, que al otro le está pasando y respirar profundo y saber que eso no es contigo, ¿ok? Eso lleva su tiempo hacerlo, pero se puede hacer, ¿ok? Hay personas que viven en unos entornos que son amarillistas, como el término dice a nivel de periodismo, que solo lo que dicen es malas noticias, ¿no? Me imagino que sus teléfonos y todas las maneras, el autor es Miguel Ruiz, todas las maneras que les lleguen a ustedes de información, les puede llegar mala información. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo en mi teléfono celular tengo la opción en los grupos de WhatsApp de, saben que cuando tú vas, dice imágenes guardar por defecto. Yo no la tengo por guardar por defecto. La tengo que decidir si lo guardo o no. Igual son los audios y todo esto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo empiezo a ver y empiezo a borrar. Mi hijo se ríe mucho de mí, me dice, mamá, tú borras todo. Yo no voy a ver nada que altere mi nivel de conciencia y estabilidad. Entonces yo borro todo. Eso no quiere decir que yo no esté al día con lo que está pasando, solo que yo decido cuándo me conecto con eso y cuándo me voy de allí. Cuando estás de repente en una casa muy pequeñita y no puedes borrarlos a ellos, porque no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Respiras profundo y comienzas a hablar contigo. Y comienzas a decirte, vamos a decir, Geraldina, todo está bien. Lo que pasa es que cada quien ve su vida como la tienen que ver y eso está bien. Porque si yo quiero cambiar al otro, también no me va a ayudar en los niveles de frustración. Entonces, tú decides cómo recibir la información y hasta dónde. Se pueden conectar con música, se pueden conectar con la respiración, pueden asomarse y ver el sol. Todas esas cosas ayudan a bajar un poco la presión y seguir sumando en lo que vamos manejando. Creo que ya dijimos el nombre de... Ok. La frustración, cuando la frustración es interna, eso hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque allí es cuando se nos puede enredar en llegar a una frustración patológica, ¿ok? Y conversarlo con quienes ustedes tengan la confianza de conversar. A veces, pues no estamos en los sitios que quisiéramos estar por decisiones de distintas cosas, pero sobre esa base hay que seguir sumando a ver por dónde nos podemos manejar. Hay algo que ayuda mucho al manejo de la frustración, que es el ámbito espiritual. Y espiritual no quiere decir religioso, quiere decir espiritual. O sea, a nivel de liderazgo, de autoliderazgo, se habla de 4 ámbitos: el ámbito mental, el ámbito emocional, el ámbito del cuerpo y el ámbito espiritual. La espiritualidad tiene que ver con la trascendencia, con lo que yo hago que me gusta para generar trascendencia. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahorita para mí es generar trascendencia, a mí me gusta y me da unos niveles de agradecimiento maravillosos, entonces eso me hace crecer espiritualmente. Entonces es revisar en dónde estás que no puedes lidiar con ese proceso y empezar a tomar decisiones, que pueden ser que hablar con otras personas, generar lecturas diferentes, buscar grupos distintos. Como le decía un amigo mío a otro amigo que se quería casar con una persona seria, estudiosa y tal, le dice, bueno, pero no puedes ir a buscarla a los sitios donde no van esas personas, ¿verdad? O sea, es como que ir y moverte, porque eso sí lo puedes hacer. Tú te puedes mover siempre, ¿ok? En cualquier instante tú te puedes mover. Y puedes moverte ahora a nivel de tecnología, porque fíjense, aquí estamos de distintos puntos conectados, como te puedes mover físicamente. Entonces, ese tipo de cosas puedes hacer. Dice aquí María, tal cual, cuando hay personas que por naturaleza dicen lo negativo, y sobre esa base hay que saber hasta dónde escuchar y hasta dónde no. Stephanie,
La ansiedad y la frustración son cosas diferentes. Puede ser que la ansiedad te genere frustración, ¿ok? La ansiedad normalmente se genera en términos naturales porque siempre estamos conectados hacia el futuro. Siempre estamos pensando en lo que podría ser, ¿ok? Y claro, como no sabemos con certidumbre qué es lo que puede pasar, entonces eso me genera ansiedad acerca de los resultados. Y como no lo sé, entonces me frustro con respecto a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces hay que saber diferenciar eso. Habemos personas más ansiosas que otras, ¿ok? Y eso tiene que ver con la personalidad, por donde crecimos, etcétera, etcétera. Lo interesante es saber, desde el punto de vista de esa ansiedad, empezar igualito, como les comentaba a los otros chicos, evaluar qué cosas me están generando ansiedad, qué cosas están en mi control y qué cosas no están en mi control, para yo saber entonces por dónde puedo trabajar. Cualquiera de las personas que esté aquí conectada, que vea o que sienta que esto va más allá de lo que pueden manejar, busquen ayuda, es maravilloso buscar ayuda. Siempre, nosotros no nacimos con ayuda, o sea, naces con un médico, tu mamá te dio en su barriguita ayuda, o sea, los seres humanos somos seres que necesitamos ayuda. Entonces puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser incluso pues, personas que estén a su alrededor que le refieran a otras personas, pero sí es importante conversar para no quedarnos con esa sensación, ¿ok? Listo. Tal cual, Babsi. La espiritualidad ayuda muchísimo. Ya vamos a ir a esa parte de qué hacemos con esta frustración. Vamos a seguir, porque si no me queda... Ok, fíjense, otro libro que les quiero recomendar, que también lo van a encontrar en la web porque tiene un rato por allí, es del siglo pasado, como dirían, es un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, ¿ok? Eso lo pueden encontrar en la web, pueden encontrar resúmenes. Esta figura es un resumen de todo lo que son los hábitos. Y los hábitos que nos pueden dar un camino más tranquilo para las distintas cosas que les están generando frustración, ansiedad, e incluso hasta tristeza o depresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen los 7 hábitos? Se comienzan a leer desde el hábito 1 hasta el hábito 7. ¿Ok? El hábito 1 tiene que ver con ser proactivo. Fíjense que la figura de abajo dice, en el triángulo del medio, dice victoria privada. Es que tiene que ver contigo, con las decisiones que tú tomas. Es ser proactivo en las cosas que te están ocupando, en que tienes que atender. Y fíjense que digo que te están ocupando, no preocupando, sino que te ocupas de lo que tienes que tomar. Luego, empezar con un fin en la mente, ¿ok? Fin en la mente, por ejemplo, es terminar de graduarme. Ese es mi fin. Ok, entonces, ¿qué puedo ser proactivo con respecto a ese fin en la mente? Y después, la que viene es primero lo primero. Primero, lo primero es que primero estás tú, primero está tu salud, tu tranquilidad, tu serenidad para después trabajar eso. Cuando trabajas las 3 cosas es lo que se llama la victoria privada. Y fíjense que pasa de un nivel de dependencia a lo que se llama un nivel de independencia, ¿ok? Que es saber lo que a mí me gusta y voy a lo que yo quiero ir, ¿ok? Una vez que yo tengo esa victoria privada, comienzo a trabajar los otros 3 hábitos, que es pensar en ganar, ganar, y eso es un término que muchos decimos y no sabemos de dónde viene, eso viene de uno de los conceptos de este libro. Para Stephen Covey, ganar, ganar no quiere decir que vamos 50-50, sino que ambas personas, ambos grupos que estén en el proceso, sientan que ganaron algo. Y eso puede ser 70-30. 80-20, pero que la gente se vaya contenta con el proceso de lo que está haciendo. Luego viene primero comprender y luego ser comprendido, o sea, es entender el ámbito del otro y desde allí pedir que se te comprenda. Y es lo que yo les decía, por ejemplo, con la persona que tiene las 2 opiniones diferentes, o comprender cuáles son sus ambientes, sus contextos y desde allí expresar lo que tenemos, porque no somos adivinos, ¿no? Y sobre esa base es muy complejo manejarlo. Y la otra es aplicar sinergia, que es lo que estamos aplicando en estos contextos, ¿ok? Y eso, cuando después pasamos de la dependencia a la independencia, que seguimos creciendo, entendemos que vivimos en un mundo interdependiente, que todos entre todos vamos creciendo juntos. Y el hábito 7 es afilar la sierra. Ey, dale, cada vez mejor todos los hábitos, cada vez mejor voy creciendo. Sería excelente que tomen la opción de leer el libro y también el de los 4 acuerdos, y sobre esa base quizás incluso nos podemos reunir y trabajar como que actividades para promover las distintas cosas. Y fíjense que se trabaja primero la victoria privada y después la victoria pública. Siempre tú hacia adentro y después hacia afuera. Perfecto, buenísimo, gracias por darnos la opción. Dicen en el chat que está el libro de los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Excelente. O sea,
Esto, fíjense, yo leí este libro hace muchos años y cada vez voy y retomo. Hay ciertos libros que son como tus libros de cabecera. ¿Por qué? Porque te acuerdan cosas, a nosotros se nos olvidan cosas. Entonces, busquen ese libro y busquen los 4 acuerdos, porque poco a poco van a tener información que les puede ayudar. Seguimos aquí después de los 7 hábitos y entonces vamos a lo que nos preguntaban. Bueno, ¿cómo atendemos esto de la frustración? Aquí les voy a dar ciertas ideas para que vayamos, que ya varios las hemos visto bien. Una, es la principal, reconocer la causa matriz, o sea, ¿qué es lo que realmente te está generando frustración? Porque puede ser que la frustración se vea, no sé, en que, oye, no termino de sacar buenas notas en algo, no termino de poder tener esta conversación con esta persona, no termino de poder aceptar tal cosa. Bueno, ¿qué es lo que está detrás? Lo que está detrás puede ser que quiero reconocimiento, que tengo miedo por algo, que no me siento bien. Entonces es saber cuál es tu causa matriz y lo más importante es normalizar la experiencia, saber que a otras personas eso también le pasa. Eso no quiere decir que obvien que es importante para ustedes y que es importante atenderlo, pero sí normalizarlo, ¿ok? Saber hasta dónde puedo trabajar yo. Cuando tú normalizas, lo que empiezas a ver, ¿se acuerdan del observador que se despegaba? Empiezas a ver con mayor tranquilidad la situación y sobre esa vez puedes atender el proceso de la situación. ¿Ok? Voy a revisar un momentito el chat porque... Vía Babsi. Ok, aquí en lo que él me decía que la frustración no se convierte en agresión hacia nosotros, parte es revisar lo de los 7 hábitos y poder conversar con otras personas sobre lo que nos está pasando. Eso es importante, ¿ok? ¿Cómo se puede llevar la frustración de las decisiones que tomé y en un futuro afecto a todos de gran manera? Efecto mariposa. Bueno, fíjense, si el futuro genera ansiedad, estar metido en el pasado genera depresión. Y entonces eso tienen que haberlo escuchado, leído, visto. Las cosas que pasaron, pasaron. Eso ya pasó, ¿ok? Y en ese momento, y es una de las cosas de ser compasivo contigo mismo, perdonarte a ti mismo, en ese momento tú tomaste la mejor decisión que podías tomar. Por eso la tomaste, o sea, tú no tomaste una decisión que te fuera a perjudicar, ni tampoco estabas así como en muajajaja, déjame hacer, qué maldad voy a hacer esto. No, esa era la mejor decisión que tú podías tomar. Entonces, has crecido, has visto que a lo mejor no fue la mejor decisión desde el contexto que ahora lo ves, y entonces, uno, perdonarte a ti, y si hay que pedir perdón a otros, pues perdonar y pedir perdón, o sea, y conversarlo. Y lo otro, ser compasivo. Y lo más importante, aprender de la situación. Ok, ya yo tomé esa situación, esta decisión en tal conciencia, estoy creciendo y aprendo. Hay un amigo mío que se llama Helio Serpa, que tiene algo que se llama la filosofía de las 3A, que a mí me gusta mucho, que es aceptar, aprender y avanzar. O sea, primero, acepta lo que está pasando, ya pasó. Una decisión que tomé, no la tomé bien, listo, lo acepto, ¿ok? Aprendo de lo que estuve, entonces en ese aprender está el perdonarme, el perdonar al otro, ver qué cosas pudiera haber hecho distintas, en ver qué cosas estuvo bien que las hiciera así, porque bueno, sencillamente un tema de experiencia o desconocimiento, y avanzar es, como dicen las películas, next, dale, o sea, venga otra decisión, venga otro momento de vida, porque si nos quedamos pegados allí, entonces perdemos la vida, ¿ok? Perdemos nuestro camino en la vida. Entonces es saber hasta dónde podemos. Si nos cuesta mucho hacerlo nosotros solos, busquemos ayuda. Conversemos con un amigo, conversemos con algún familiar o con alguna persona que esté preparada para atender ciertas cosas y seguimos hacia adelante, ¿vale? Sigo yo en este contexto. Entonces, otra opción que pueden trabajar para atender la decisión es diferenciar entre lo que son los deseos y las necesidades, ¿ok? Y allí es muy fuerte porque, bueno, siempre nosotros queremos lo mejor y estamos enamoradas de ciertas cosas y, bueno, ahí es donde viene el tema de las expectativas y saber hasta dónde podemos, ¿ok? Entonces, mi deseo puede ser, oye, yo quiero tener un carro espectacular y tal, pero ¿qué es mi necesidad? Transporte. Entonces, bueno, entonces resulta que donde estoy, a lo mejor me puedo comprar un carro pequeño, satisfago esa necesidad y después sigo evolucionando para el deseo que yo quiero, ¿ok? Mi deseo, como yo les comenté hace rato, es hoy estar en la playa porque amo la playa, me gusta estar en la playa, me hace falta el mar. Bueno, no puedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Lo trabajo conmigo. ¿Cuál es mi necesidad?
el disfrute, eso. Entonces, bueno, busco hacerlo, no sé, salgo a la calle, llevo sol, me imagino que estoy en la playa, ¿ok? Esas cosas son importantes, porque cuando solamente estamos metidos en el deseo y no nos damos cuenta, y por eso se los pongo para que se den cuenta. Cuando estamos montados en el deseo y no sabemos que estamos montados en el deseo, lo convertimos en una necesidad y se enreda, ahí las expectativas se nos enredan. Entonces es saber hasta dónde podemos evolucionar y sobre esa base manejar. ¿Ok? Así es, Melissa. Fíjense, Melissa dice, a lo mejor tú no te das cuenta que estás frustrado. Seguramente ustedes en algún momento han visto un niño que tiene sueño, que lo que tiene es que acostarse, pero él no sabe que él tiene sueño, por eso está tan de mal humor. Hasta que por fin o lo vence el sueño o los padres lo atienden, ¿verdad? Exactamente nos pasa así a todos los seres humanos, independientemente de la edad que tengamos. A veces tenemos mal humor, andamos frustrados, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta de que eso es así. Y entonces otras personas te pueden decir, oye, por ejemplo, les dice, no sé qué me pasa, pero es que no puedo con esto. Y entonces el otro te puede decir, oye, ¿te puedo dar mi opinión? Y el otro te dará su opinión. Y ahí está entonces el recibir su opinión desde el ambiente de que es su opinión con respecto a tu observación y empezar a hacer el match. Y empezar a tomar a ver lo que te conviene y las otras que tú pudieras ir creciendo, ¿vale? Sigo aquí con otras opciones para atender la frustración. Solicitar una opinión externa, bueno, esa está más que conversada, ¿verdad? Y la acabamos justo de conversar y la hemos hablado. Esta es súper clave, establecer metas y objetivos específicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación particular que estamos viviendo, donde estamos en un tiempo, pues, sin poder movernos. Bueno, ¿qué puedo hacer en esta situación que esté en mis manos y que puede colaborar a mi ambiente del día a día? Puede ser que sea retomar algo que estoy estudiando, puede ser más bien relajarme y descansar, dependiendo del contexto, puede ser seguir avanzando en ciertas cosas. Una de las cosas maravillosas que está pasando ahorita es que hay cantidad de ofertas de cosas gratuitas, pero cantidad. Entonces, por ejemplo, justo esta mañana me llegó a mí por chat la oferta de un venezolano que vive en México, que es caricaturista y da unos cursos de dibujo excelentes y los está ofreciendo gratuitos por la posibilidad que hay ahorita. Y yo lo paso a otro chat y resulta que me dice la persona, wow, excelente, yo justo se lo quería regalar en diciembre a mi hijo y no pude. Entonces es aprovechar todas estas cosas. Sobre esa base podemos trabajar. Las metas pueden ser a corto, mediano o largo plazo. La cosa es que tú te definas muy bien en dónde quieras estar, ¿ok? Y de eso cómo puedes ir sumando. Entonces, saber que los tiempos, vamos a decir, tú tienes tu expectativa, tú vas en tu realidad creciendo y sobre esa base ir haciendo. Y hacer lo que se llama ahorita los proyectos ágiles. No sé si lo han escuchado. Anteriormente hablábamos de proyectos, objetivos y metas a 3 años, a 5 años, con revisiones anuales. Ya no funciona aquí. Ahorita las revisiones son trimestrales o mensuales, dependiendo. Estoy hablando de grandes corporaciones. Mensuales o trimestrales, dependiendo del ritmo. Entonces, imagínate, si eso pasa con una gran corporación, contigo, que es tu máxima corporación, tienes que saber entonces qué cosas puedes ir viendo. El mundo está muy cambiante en general. Quienes viven en Venezuela están más cambiantes. Entonces, saber cómo me puedo mover en este proceso. Y tener como que tus puntos de evaluación. Saber, por ejemplo, si mi meta a mediano plazo es mejorar mi nivel de inglés, entonces, bueno, ¿qué es lo que me va a demostrar a mí que yo he mejorado mi nivel de inglés? Entonces, bueno, si no tengo oportunidad de hablar con alguien que hable inglés, es que me pongo a ver una película sin subtítulos y entiendo la película. O que me pongo a escuchar una canción y entiendo la canción. O sea, tener cosas que te puedan medir, ¿ok? Así como miden los exámenes y las evaluaciones, igual tenemos cosas que nos pueden medir. Si meta y objetivo tiene que ver con salud, bueno, saber, no sé, o número de kilos, o examen de laboratorio, o aspecto, o sea, ese tipo de cosas, saber cómo lo podemos medir. Porque así puedes ir viendo, y cuando vas viendo, yo tengo una amiga que dice que ella tiene la libreta con las cosas y va tachando cada vez que cumple algo, y que eso le da una satisfacción increíble. Bueno, eso puede ayudar en las cosas. Excelente, Gabriela. Ahorita podemos aprovechar y hacer muchas cosas que antes no habíamos hecho. Entonces, pareciera que el universo dijo, epa, vamos a mandar a toda esta gente a descansar. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. No descuidemos nuestras rutinas, porque eso es importante, y aprovechamos para hacer otras cosas para seguir sumando. Listo. Voy a otro ayuda para lo que es atender la relación. Esta es muy buena. Fíjense, nosotros vivimos como en roles, ¿no? Entonces, el actuar como sí es
hay una situación que me está generando frustración, y entonces yo actúo como que si ya resolví la situación o como que si la situación no está. O sea, es como que me salgo de mi contexto. Entonces, a veces pasa que cuando actúo como que si la situación ya la resolví, me doy cuenta que esa situación no es la que me está generando la frustración, que es otra cosa. Entonces, atiendo la causa matriz. ¿Ves? Así es como funciona esto, subimos y bajamos. Y lo otro es que al actuar como si no, les empezamos a dar información a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, de que estamos en mejor condición y empiezan a aparecer nuevas ideas. Estás más despejado y sobre esa base puedes tener mejores condiciones, ¿ok? Listo, entonces vamos a seguir en la otra condición. Respirar. Esta es la más económica que tienen, ¿ok? Y es la que todos tienen en cualquier parte del mundo, independientemente de lo que estén viviendo. El elemento más sencillo para estar centrado en el aquí y el ahora es respirar y conectarnos con la naturaleza. Y si no tienes un parque o un árbol cerca, tienes el sol en el cielo y tienes el aire. O sea, eso es parte de la naturaleza. Entonces es, respiras profundo y sobre esa base seguimos. Respirar profundo es, si es posible, varias veces. Ayer vimos un webinar de mindfulness. Véanlo, búsquenlo, está en las redes. Y allí vamos viendo poquito a poco opciones para respirar. En la red hay demasiadas alternativas, meditación de 1 minuto, música para respirar, quienes hacen deporte saben lo importante de la respiración. La respiración te centra y cuando tú estás centrado puedes pensar mejor. Entonces, en ese sentido puedes ir creciendo. Perfecto, establecer horarios, practicar el mindfulness. Una cosa que es importante en estos momentos que estamos todos, vamos a decir, fuera de nuestro contexto natural, es respetar las rutinas. Entonces, por ejemplo, si tu rutina era levantarte a tal hora, vestirte y salir, pues te puedes levantar un poco más tarde, pero sí quítate la pijama, ¿ok? O sea, báñate, date, ¿para qué? Para que el cuerpo entienda que estás en otra cosa, porque si no, empieza un letargo muy, muy particular. Si tu rutina es comer a tales y tales horas, tratar de mantener esas rutinas, ¿ok? Tratar de hacer ejercicios, si tienen una rutina de hacer ejercicios, hay cantidad. A mí me llegó hace 2 o 3 días un calendario de 30 días de hacer ejercicio en un espacio así chiquitico, que básicamente es una persona y son ejercicios de 1 hora. Entonces, todas esas cosas te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque te sacan de estos niveles que estamos teniendo de alto estrés y que te puedan generar mayores frustraciones. Perfecto, generar prioridades, como dice Tony, también me ayuda. Otro, y esta es cuando nos salimos, ¿verdad? Elimina el entorno perfecto para la frustración, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo que les dije de mi hijo que está empezando a jugar fútbol hace 2 años? Bueno, imagínate tú que él se vaya para la selección nacional a practicar. Ese es el entorno perfecto para que no le vaya bien. ¿Por qué? Porque no puedes comparar, ¿ok? O grupos. Hay grupos que son lindísimas personas, pero todo lo que hablan tiene que ver con contexto que no es positivo. Entonces, bueno, saber hasta dónde vas para allá, te preparas para hablar con el grupo, respira profundo, te vas, ¿ok? O ustedes siempre tienen la posibilidad de salirse de los grupos. A mí me encanta un amigo que me enseñó hace muchos años que existe la tecla delete y las cosas que cuelgan en el teléfono y lo que uno puede borrar. Tú procura cuidar tu entorno, tu ambiente, sin desconectarte, saber hasta dónde. Porque hay grupos y hay personas que pues no ayudan. Y los puedes querer muchísimo, pueden ser personas muy cercanas a ti, entonces saber hasta dónde puedes manejar. Perfecto lo de no procrastinar, de procrastination. Incluso ya el procrastination está asociado con ciertas emociones y hay emociones y hay personas que vienen diseñadas para hacer más tipo de procrastination y otras no. Entonces, bueno, es trabajar desde lo biológico también, generar rutinas nuevas o, por ejemplo, fíjense, ¿qué estoy haciendo yo? Yo esta semana tenía la semana completamente comprometida en unas actividades en la ciudad de Panamá y pues evidentemente por la situación no pude viajar y dije, ok, ¿qué hago? Nada, hago esto, ¿ok? Y entonces estoy haciendo los webinars, me conecto con gente, conversamos, salen cosas buenas, salen ideas adicionales y sigo avanzando. Entonces igualito, ustedes pueden seguir cosas adicionales que pueden avanzar. Además de que en este caso, como les dije, esto a mí me genera endorfinas y yo me siento bien, entonces a mi salud ayuda. Una vez que vuelva a toda la normalidad, ¿cómo podemos hacer para controlar ese choque de emociones sin vernos muy afectados? Bien, uno es entender tu emoción, saber cuál es la emoción que realmente estás sintiendo. Las emociones son a veces muy
muy juguetonas, por llamarlo así. Entonces pensamos que tenemos tristeza, pero lo que hay es rabia. O frustración, pero lo que tenemos es miedo. Entonces, bueno, es respirando, empezar a ver dónde sientes esa emoción. El cuerpo les da información. Por ejemplo, si ustedes dicen, oye, es que estoy muy triste, pero te pones la mano es en el estómago, como en la boca del estómago, el cuerpo lo que te está diciendo que eso lo que hay es rabia, no es tristeza. La tristeza está en el pecho, donde está el corazón, ¿ok? O se te duele mucho la garganta, entonces, bueno, hay que ver qué cosas no estás diciendo. O tienes un dolor muy fuerte aquí atrás en términos de espalda y cuello, tiene que ver con que quieres controlar todo y no. Entonces, es muy relativo a las personas las distintas cosas que nos pasan, pero el cuerpo nos da señales. Entonces, escuchar nuestro cuerpo y desde esa vez empezar a trabajar la emoción, ¿ok? En la emoción aplica lo mismo que les acabo de decir. Aceptas la emoción, o sea, hay que aceptar que uno está bravo, que estás contento, que tienes tristeza, o sea, hay que aceptar la emoción. Aprende sobre la emoción, puede ser contigo mismo o con la ayuda de otros, y avanzas en ese contexto. El miedo también se somatiza en el estómago y el miedo lo que te hace es que te da como retorcijones. Son diferentes sensaciones en el estómago. Perfecto. Ah, mira, buenísimo, Zuli, que estás recomendando Headspace, que es una app para meditación. Perfecto. Ahorita además tenemos demasiados recursos a nivel de la web y personas que podemos contactar. Y bueno, para cerrar, y es lo que hemos venido hablando, un plan de acción. Y en el plan de acción es importante que ustedes, hay una frase que viene de muchísimos siglos atrás, que es un día a la vez, ¿ok? Cuando trabajamos un día a la vez, sabiendo, ¿se acuerdan que Kobe decía el fin en la mente, verdad? Ok, fin en la mente, X objetivo, que puede ser en 30 días, 15 días o 4 años. Ok, para ese objetivo, un día a la vez. ¿Cómo puedo ir sumando? Y entonces, por ejemplo, el maratonista, un día a la vez, comienza, no sé, con 1 kilómetro fuerte, después 2, después un 5K y así va, sumando un día a la vez, un día a la vez. O va haciendo ejercicio un día a la vez, un día a la vez. Tal cual, carpe diem. Ok, los que levanten la mano, si quieren comenten y yo ahorita les escucho. Tal cual, hay un artículo en el libro que usted comentó, el de los 7 hábitos altamente efectivos, pero yo leí fue el de los jóvenes. Perfecto. Y hay una historia que dice sobre una persona que quiere llegar a la cima de la montaña. Y esa persona, para llegar a la cima de la montaña, él crea un plan de acción. Lo primero que él tenía que hacer era subir a la montaña y tratar de establecerlo en un límite de tiempo. Entonces él tenía que subir a la montaña en ese límite de tiempo. Si no alcanzaba, tenía que hacerlo día tras día. Otra historia que también me pareció interesante era de un basquetbolista. Un basquetbolista, él era una persona pequeña y normalmente para que fuera aceptado en un equipo de la NBA tenía que crecer a cierta altura. Entonces él decía que para que una persona crezca debe mantenerse en la oscuridad y completamente tapado. Entonces él lo hacía todas las noches y pudo crecer unos centímetros más. Excelente. Entonces quise poner estos ejemplos con la última parte de crear un plan de acción. Perfecto. Y fíjense, por ejemplo, y gracias mil por la suma. Cuando yo comencé a dar conferencias y clases, vamos a decir, cuando tú estás en el público, en la audiencia, parece muy fácil eso que la gente hace. Típicamente eso pasa con todas las profesiones. Y la primera vez que me tocó con una audiencia que eran como de 30 personas, bueno, eso fue un desastre. Realmente, a mi juicio, fue un desastre. La gente dice, no, no fue tan malo. Bueno, porque me querían mucho, o porque les caía bien. Pero, claro, yo entendí, o sea, no, estás empezando, tienes que comenzar a reforzar. Y de crear un plan de un día a la vez para toda la vida. Miren, yo tengo más de 15 años haciendo esto. Y yo cada vez que termino bien sea este webinar o una condición en presencia, lo que sea, yo reviso qué salió bien, qué cosas podemos hacer mejor, qué podemos reforzar. ¿Por qué? Porque eso es lo que suma a mi plan de acción. Entonces, igual les digo a ustedes, todo póngase un plan de acción y sobre esa base evaluar. Por ejemplo, en ese momento, una de las cosas que me dio susto era que yo le daba mucha autoridad a las personas que tenía enfrente. Decía, nada, toda esta gente sabe más que yo. Por supuesto, eso te da susto, ¿ok? Entonces,
respiré y dije, ciertamente, aquí puede haber gente que sepa mejor que yo los temas, es así, eso es natural, nadie es omnipresente y sabe todo. Google, señor Google, gracias a Dios que existe ahora. Ah, bueno, pero yo también me he preparado y sé lo mío. Entonces, baja la angustia, dale, y así vamos, ¿ok? Listo. Las otras personas que levantaron la mano, opinen, tenemos 3 con la mano levantada. Para mí, la clave es reconocernos como humanos, saber que somos un conjunto de cosas, pero además de esto somos primordialmente humanos. Así en mi caso soy estudiante, soy becaria, soy hermana, soy hija, soy muchísimas cosas, pero primordialmente soy humana y esta situación me invita a recordar mi humanidad y que a veces se pierde en el trajín de las cosas, en la rutina diaria. Yo en mi caso tengo una ventana con vista al Ávila y tenía muchísimo tiempo sin asomarme, detenerme 5 minutos y apreciar la inmensidad del Ávila, por ejemplo. Perfecto. Y este tiempo me dio eso, recordar mi esencia, mi humanidad que prevalece por encima del conjunto de cosas que además soy. Así es. Y fíjense, a mí me gusta mucho la mitología griega, ya les voy a dar la palabra a los otros 2 que están por allí, porque la mitología griega es muy sencilla a través de cuentos el explicar. Y hay una parte de la mitología griega que habla de que en algún momento algunos seres humanos se creían dioses. Y entonces, ¿qué hicieron los dioses? Bajaron, o sea, que los dioses están aquí en el Olimpo, ¿no? Y nosotros aquí los humanos. Entonces, bajaron los dioses y los vieron de frente a frente. Y era tal la fuerza de los dioses que quemaron a los humanos, ¿ok? Porque no puedes comparar. Entonces, el relato va relacionado a lo que acaba de comentar Génesis, o sea, somos humanos, no somos dioses, somos humanos. Ah, que tenemos unas fortalezas increíbles, que somos unos seres especiales y únicos, sí, pero tenemos que comer, dormir, tomar agua, descansar, o sea, cosas básicas de ser humano. En la medida, y esto es una recomendación para quienes están formándose profesionalmente, porque ya quienes hemos crecido muchas cosas ya lo hemos vivido y lo seguimos viendo hacia arriba con otras personas. En la medida que creces profesionalmente, se te olvida, en la medida que maduras, de que eres humano, ¿ok? Entonces a lo mejor tienes un X cargo, tienes unas X comodidades y se te olvida. Entonces es agarrar y respirar, disfrutar eso que tienes en tu entorno como ser humano. Yo le decía hoy a mi hijo, porque también está este contexto de estar en casa, que el mejor consejo que yo le podía dar es que se divierta con él mismo, que tú te caigas bien, o sea, no a todas las personas uno le cae bien, o sea, yo conmigo me divierto muchísimo. Yo fui hija única durante muchos años, tenía una cantidad de primos bellísimos, pero yo aprendí a jugar conmigo, a divertirme conmigo. Y lo otro que es excelente es que te rías de ti mismo, o sea, que disfrutes con cosas básicas, o sea, con cualquier tontería digas, ay, y me río sola. Eso te da mucha tranquilidad y eso te ayuda a aprender que eres humano. Tenía 2 manos más levantadas para que opinemos y vamos cerrando, ¿vale? Manos levantadas, están por allí. Bueno, hola, yo no sé si levanté la mano, o sea, yo le di a la manito, pero... Perfecto, dale, hable que es lo importante. Ok, bueno, sí, como todos sabemos, este tiempo ha sido súper complicado y es muy chistoso porque justo yo hace como 2 horas estaba hablando con mis amigos del grupo de diseño de arquitectura y varios nos reíamos porque se nos había quedado la maqueta arriba en la universidad, pero obviamente la habíamos dejado porque pensábamos que el lunes íbamos a volver por ella y íbamos a poder trabajar. Y ahora estamos aquí, nadie tiene la maqueta, no podemos ir a comprar cartón y es muy chistoso, pero es como, o sea, al mismo tiempo es como frustrante porque tenemos que seguir trabajando. Y bueno, y así como esas, muchas otras cosas se fueron paralizando y tal. Pero bueno, yo lo que me he concentrado es, así como hemos estado hablando aquí, en conseguir cómo darle la vuelta y hacer nuevas actividades y bueno, eso, entender que somos vulnerables y que no somos perfectos, pues, y que estas metas que muchas veces en entornos o en momentos normales, a veces nos las planteamos y se pueden venir abajo, más en estas ocasiones, pues, que todo es como, no sé, incertidumbre total. Entonces, bueno, es esto.
De Entender hecho, que somos humanos y vulnerables. perfecto. Y entender que vivimos en algo que se llama los entornos BUCA. BUCA es un acróstico de términos en inglés, pero básicamente son entornos vulnerables, de incertidumbre, ese es el entorno macro que traemos además en este siglo. Y bueno, y en estos meses estamos en más entornos BUCA. Entonces, saber que tenemos que saber, el conocer cómo nosotros cuidarnos desde esa humanidad. De hecho, se le dice a este siglo el siglo del humanismo, porque fuera de lo que estamos viviendo actualmente, todo lo que viene avasallante del tema tecnológico, todos los cambios que vienen a nivel laboral, todos los cambios que vienen a nivel de mundo, lo que están reforzando es la importancia del ser humano como básico humano. Por eso que se llama la época del humanismo. Entonces, bueno, aprovechemos la época del humanismo, que ya salimos del almaquinismo, ¿verdad? Que no somos de eso. Entonces, a quienes nos gusta ser seres humanos, aprovechemos ese proceso. A ver, ¿quién me iba? Daniel, creo que iba a levantar la mano, que estaba buscando la manito, pero puedes hacerlo. Y Zuli, mientras tanto leo lo que dice Zuli, que exactamente en el plan de acción saber que no tienes que estar generando comparaciones. Y es importante eso, es tener un referente que para ti pueda ser de calidad, pero saber que es un referente y que además ese referente puede cambiar, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo comencé mi maestría, había una señora que a mí me parecía, wow, que era la vicepresidenta de una empresa, y yo decía, yo voy a ser como esa señora. Tenía yo 22 años, ¿ok? Dije, no, yo voy a ser así, tal, perfecto. Listo, hago mi maestría, empiezo mi mundo laboral, profesional, y me encuentro a la misma señora como a los 7, 8 años en otro evento, y la veo y digo, no, yo no quiero ser como esa señora. Perfecto, o sea, en su momento fue un buen referente, pero necesariamente esa referencia no se queda para toda la vida. Algunos sí, pero no necesariamente. Y lo de la comparación es súper importante, porque las comparaciones las podemos hacer, ¿se acuerdan? Desde el locus externo o interno, desde lo que controlo o no controlo. Entonces hay que saber con qué comparas, qué cosa estás haciendo, porque puedes o extralimitarte o irte por debajo. Entonces, es saber hasta dónde tienes tu referente y sobre ese referente actuar, ¿ok? Mi hijo, que quiere, es lo del fútbol, ¿verdad? Él ve videos de Ronaldo, de Messi, de Pelé, de bueno, cuánta gente anda por ahí que es buen jugador de fútbol. Listo, aprende las jugadas, pero tiene que saber que él tiene su estilo particular, saber hasta dónde. A mí yo tengo referentes de ciertos conferencistas que me parecen excelentes, profesores maravillosos, pero yo tengo mi personalidad. Entonces, saber con qué me voy a comparar, qué cosas tomo y aprendo y qué cosas no. Ajá. Daniel, creo ahora que quería comentar algo, que abrió de la manito. Creo que sí, ¿verdad, Daniel? ¿Andas por allí? Ya. Hola, sí, sí, vale, muchas gracias. No, bueno, lo digo porque me ha pasado particularmente muy seguido que siento que a veces no estoy rindiendo como debería o no estoy rindiendo como antes. Y me ha ocurrido que en varias ocasiones he fracasado por lo menos en el ámbito académico en muchas cosas. Y eso me ha generado mucha frustración en lo personal, a pesar, y he tratado de buscar cómo manejarlo y aún así, no sé, no veo cómo, pues. Ok, fíjate, ahí es importante, Daniel, y allí con gusto yo me ofrezco para apoyar y otras personas que están en mi entorno también pueden apoyarte. ¿Cuáles son tus hábitos, tus rutinas y los instrumentos que estás usando, las herramientas? Porque, por ejemplo, yo soy del tipo de persona dispersa, ¿ok? Entonces, a mí escribir una lista como la que tenemos enfrente justo en pantalla no me funciona. A mí me funciona trabajar con mapas mentales, ¿eh? Y sobre esa base trabajo mejor. Y esas cosas las fui descubriendo en el camino, ¿ok? Lo otro es saber qué tiempos te das, cómo lo puedes asumir y qué cosas puedes hacer y qué cosas tienes que tomar más tiempo para hacerlas. Entonces, haciendo esas listas de rutinas, puedes ir viendo. Otras cosas, por ejemplo, cuando nosotros, la mayoría de los que hemos sido o somos estudiantes, tendemos a pensar que si el día antes del examen o el día antes de la entrega hacemos todo, nos rinde mejor. Y desde el punto de vista del cerebro es todo lo contrario, porque abrumas el proceso. ¿Se acuerdan? Somos humanos. Entonces, pero eso fue por temas de que a mí me gustaba. Después entendí con la teoría que era una muy buena forma. Cuando yo estuve en bachillerato y en la universidad, yo por cuestiones mías, yo me acostaba más temprano, a las 8 de la noche, me levantaba a las 2, 3 de la mañana, estudiaba 1 o 2 horas y me volvía a acostar para levantarme a las 5 o 6, dependiendo y seguía.
Resulta que después entendí por la teoría que para mi caso, eso no le resulta a todo el mundo, pero para mi caso y el estilo que yo tengo, esas 2, 3 horas eran equivalentes a estudiar un día completo, porque estaba fresca, no había ruidos, podía asimilar todo y después seguía. Y lo otro que hacía era que el día antes del examen o de la actividad, donde yo estudié en la universidad que yo estudié, todos los jueves había examen. Entonces, el día miércoles no hacía nada que tuviera que ver con la materia del jueves, lo adelantaba. A veces no es fácil el armar esas rutinas, pero eso les puede ayudar y puede ir haciendo rutinas y hábitos diferentes. Entonces, bueno, a la orden, en lo que la experiencia les puede ayudar. Y también, ahorita hay muchas aplicaciones, muchísimas. Hay una que se llama Trello, que es una maravilla para ir haciendo relación de actividades si te sirve. O sea, lo importante es que ustedes vean si les sirve a ustedes las distintas cosas que hay para apoyarse. Y lo otro es que hay gente que se dedica, o sea, los psicopedagogos se dedican a hacer rutinas y hábitos de estudio, los psicoterapeutas se dedican a ver qué cosas hacemos nosotros para a veces sabotear nuestros procesos, a veces son las emociones, o sea, hay una infinidad de posibilidades, entonces podemos ayudar. Voy a escuchar 2 personas más para que cerremos y de todos modos esto va a seguir avanzando en otros encuentros que vamos a tener, ¿vale? A ver, 2 personas también y cerramos con la actividad. Aló. Aló, dijo María. Ok. Bueno, con respecto a lo que estaba comentando, ay, se me olvidó tu nombre, Daniel. Daniel, Daniel, ¿quién ¿no? habló ahorita? Exacto. Ajá, Daniel. Sí, bueno, en teoría me siento muy identificada con él porque inclusive yo le decía a mi mamá, yo soy una persona que le gusta estudiar, de hecho me encanta estudiar porque me gusta abrir mi mente para nuevos conocimientos y yo siempre le decía a mi mamá que yo no entendía cómo estudiaba y no sacaba buenas notas. Y eso hizo que se me generara un sentimiento de frustración a tal punto de que comencé a ser mediocre, o sea, en el sentido de estudiar un día antes, hacer las cosas por hacerlas, o por ende eso me traía como un sentimiento de insatisfacción porque era algo que yo no suelo hacer y es algo que no entra en mi personalidad. Entonces comencé a buscar por internet, inclusive por YouTube, nuevas técnicas de estudio para rendir mayor en la universidad, de una forma más eficaz en la universidad, además de que también comencé a trabajar. Entonces ya no era una cuestión de que estaba toda la tarde estudiando, sino era la mañana en la universidad, en la tarde en el trabajo, y obviamente por cuestiones de transporte, a veces llego aquí a la casa a las 8 o 9 de la noche, y claro, me queda poco tiempo para estudiar. Hay una aplicación, claro, entre tanta búsqueda, encontré. Sí, no fue María. Bueno, ahorita seguramente se va a conectar y nos va a decir la aplicación. ¿Y la otra persona que iba a participar mientras María se vuelve a conectar? Por ahí debe estar María otra vez. Buenas. Ok. Ajá. María, ya va, entró. Quédate un momentico ahí, María, que John Iker iba a dar una opinión, ¿verdad? Sí, es así, John Iker. Sí, Ajá, ok, opine aló, pues. ¿cómo están? Opine pues, ya ¿Me te vuelve. escuchan? Ok. Ajá. Bien, con respecto a este tiempo de cuarentena, digamos que sufrí una especie de stop en cuanto a mis distintas actividades, a mis distintas rutinas, pero pude reflexionar y pude descubrir pues que muchas veces lo sagrado se vuelve común durante toda nuestra rutina. O sea, nos enfocamos tanto en nuestras rutinas, nuestras actividades, todo nuestro plan de acción, todo lo que debemos conllevar durante el día y nos olvidamos de aquello que realmente es importante, de aquello que realmente es tan simple y que es sagrado realmente, pero se nos vuelve común, como el hecho de respirar, como el hecho de comer, como el hecho de despertar, como el hecho de tener cama, como el hecho de tener una familia que está allí con nosotros. Y lo que me ha ayudado mucho durante este tiempo, digamos que en el que mi rutina ha sufrido una tremenda frustración, el agradecimiento. Realmente, o sea, el hecho de agradecer que a pesar de que estoy sufriendo esta especie de frustración que puede ser impuesta, agradezco lo que tengo, agradezco en dónde estoy, agradezco lo que puedo hacer hasta el momento y eso como que me ha ayudado a superar un poco esto, pues el hecho de enfocarme que en medio de tantas cosas negativas todavía hay elementos
Así que es. destacar, y estos elementos positivos podemos enfocarnos y podemos agradecer. Creo que el agradecimiento me ha ayudado muchísimo a superar este tipo de frustración, si se quiere decir. Perfecto. Y sobre todo, fíjate, ahorita estamos viviendo lo que tú dices, Jonal, que un stop mundial, ¿no? Por cosas que no están en nuestra mano. Pero muchas personas, viven el stop por una enfermedad, por una situación más compleja, ¿no? Y a juro los paran. Entonces, incluso algunos dicen, bueno, pero ¿por qué voy a agradecer que a mí no me dé una enfermedad? Hay que agradecerlo porque somos seres humanos, ¿ok? Y para muchas personas, yo tengo una muy, muy gran amiga que, vamos a decir, tiene meses tratando de bajar el ritmo porque se ha dado cuenta de que no puede con su ritmo de vida. Esa amiga vive en Italia, o sea, ya lo bajó, de todas lo bajó. Tiene 12 semanas metida en su casa sin poder hacer nada. Entonces ella misma dice, wow, o sea, me lo mandaron de regalo, bueno, listo, pues, o sea, entonces ese tipo de cosas, eso no es ser conformista, es adaptarse a lo que te está pasando y sobre esa base crecer. María nos escribió, la aplicación se llama Glam, y fíjense, están generándose una cantidad de ideas por el chat, aprovechen y compártanla entre ustedes y seguramente vamos a tener más oportunidad para seguir hablando de esto, pero fíjense qué maravilla somos. ¿Cuántas personas conectadas? 55 personas conectadas ahorita, que se están generando distintas alternativas para seguir creciendo, que es lo importante, ¿vale? Listo, pues entonces, vamos a cerrar esta actividad haciendo varias cosas. La primera, vamos a leer juntos, ahora les voy a pedir a todos que abran el micrófono. Todos vamos a abrir el micrófono. Cuando yo diga a la cuenta de 3, 1, 2, 3, arrancamos así, ¿ok? Para que leamos juntos y sea mucho más poderoso. ¿Listo? Entonces, ¿todo el mundo micrófono abierto? Ay, Dios mío, sí. Okay. Con todos los ruidos, no importa. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No solamente tenemos el poder de respuestas a lo que se nos presenta en la vida, sino que somos la fuente de todo lo que nos sucede y de todo lo que nos presenta. Listo. Ahora todo el mundo cierre el micrófono. Todos cierren el micrófono, por favor. Todos. Porque si no. Ok, ya voy, Isbelia. Fíjense, esta frase es parte de estar consciente que tú eres dueño de crear tu realidad, ¿ok? La clásica es la película La vida es bella. Es dramática, es muy compleja, pero es clásico el ejemplo de crear tu realidad. Tú puedes armar tu realidad y sobre esa base actuar. Entonces, en ese sentido, crezcamos en eso. Le voy a dar la palabra a Isbelia. Isbelia es una gran amiga que es venezolana y está en Panamá y nos ha venido acompañando en todo este recorrido que estamos haciendo en los seminarios. Isbelia, estamos aquí. Ok, buenas tardes, saludos a todas, menos 57 personas en este foro. Debo admitir o reconocer que no me esperaba el perfil del foro, ¿sí? Los participantes, pero como dice Geraldine, desde el lunes la vengo acompañando en todas las actividades de estos 3 días. No, al darme cuenta de quiénes son los que han estado participando hoy en este foro, no quise desaprovechar la oportunidad. Yo, además de consultora venezolana, me imagino que muchos de ustedes son venezolanos también, o sea que reconozco la realidad como la reconoce Geraldine. Soy docente también, ¿bien? Me ha tocado en los últimos tiempos ser tutora y jurado de tesis de grado, ¿ven? En una de las universidades de aquí de Panamá. Y me está llamando la atención algo que quiero compartirlo con ustedes, porque por eso es que no quiero dejar pasar la oportunidad. Esta generación de ustedes nos está dando lección, yo creo que a las generaciones anteriores, ¿bien? O sea, pasamos de la generación del ser, aquella que habla Stephen Covey, ¿verdad? De valores, a la del parecer, donde tuvimos varias generaciones ahí galopando, y bueno, habíamos unos que nos sentíamos frustrados con el tema del webinar hoy, de ver que se estaban enfocando mucho en el parecer, y los que nos enfocamos en el ser quedábamos como relegados, ¿bien?
yo estoy feliz de que estos últimos tiempos de generaciones de estudiantes y de personas entre los 18 y 25 años están enfocados ahora en lo que realmente es en los tiempos que decía Geraldine, que es del humanismo. O sea, estamos viendo temas de tesis donde verdaderamente ustedes están demostrando la preocupación de rescatar la humanidad. Bien, yo los invito a que no desmayen en eso, de que ustedes son los empoderados a tomar control nuevamente de la humanidad. En el caso de los venezolanos, ese es la fuente del oasis de oportunidad de que el país retome el rumbo, y ahí entonces tenemos una gran esperanza. Así que, al igual que Geraldine, yo quedo totalmente a la orden, porque trabajo con los temas de emociones, los temas humanos, aun cuando soy ingeniero de base, soy ingeniero de alimentos. Perfecto. Además, Isbelia, déjame aprovechar de hacerte la propaganda, Isbelia. Isbelia tiene un taller sobre productividad y emociones. Fíjate qué maravilla, ¿no? Ya te vamos a tomar la palabra, Isbelia, para que armemos el taller. Sí, en los próximos tenemos que coordinar eso, pero es que tenemos que darlo, porque aun cuando yo soy ingeniero de alimentos y que estuve 20 años trabajando gerenciando operaciones, ¿bien? O sea, en la parte de ingeniería, en los últimos 15 años me fui a gestión humana, pero en los últimos 5 años estoy focalizada en el tema humano. Soy coach también. Y en el último año, año y medio, mira, regresa Isbelia a Isbelia. O sea, Isbelia, el ser. Pero el ser más en la onda espiritual y de personalidad, revisando incluso algo que yo toda la vida dije que era innegociable, que son los valores. Pero a veces tú tienes que también transparentarlo y en función de eso ver que sí, que no y que hay que ajustar. Entonces, a la orden para todos ustedes, y gracias por la oportunidad, Geraldine, de dar mis palabras. Gracias, Isbelia. Entonces, fíjense, bueno, ustedes todos tienen mis contactos, igual aquí, y yo siempre digo, sigamos la conversación, porque ahora la maravilla de la tecnología nos puede unir. A través de las redes sociales de mi empresa, que es Ateneo, nosotros siempre estamos publicando artículos, videos o materiales que nos ayudan a trabajar con lo que ahora se llaman las habilidades socioemocionales. Todo esto que estamos viendo, el manejo de la frustración, la comunicación, la parte emocional, la ansiedad, todo eso que tenemos nosotros como seres humanos con lo que estamos lidiando. Y lidiamos en el día a día, es lo normal, ¿ok? Voy a cerrar aquí la presentación para que nos veamos todos, me encanta, y les voy a pedir que pongan la cámara para que cerremos entonces esta actividad en los que podamos viéndonos las caras. Los que no se preocupen, los que anden por ahí, no sé si les ha llegado un video divertidísimo de la gente en pijama y un profesor dando clase, un desastre, eso me encantó. Y eso es parte de este mundo virtual, ¿no? Lindísimo que estamos todos, ¿ves? ¡Ay, qué maravilla! Me encanta. Yo estoy en mi búnker íntimo, así que... Listo, Isbelia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que yo hago tradicionalmente en todos mis talleres, porque me encanta hacerlo. La primera es, levanta tu mano derecha, póntelo aquí en el hombro y dices, muy bien, ¿verdad? Lo estás haciendo muy bien. O sea, siempre desen palmadas y retribuyan lo que ustedes están haciendo. Y ahora hacen la otra, ¿verdad? Y como estamos en la era del humanismo, nos damos un abrazo virtual, dado que ahorita no podemos andar dándonos abrazos para cuidarnos y cuidar al semejante. Dense un abrazo, reciban un abrazo de mi parte y yo recibo el abrazo de todos ustedes. Y bueno, imagínense qué maravilla poder conectar tantas personas a hacer esto tan bonito. ¿Listo? Entonces, cerrando la conversación, a ustedes les envío la grabación para que compartamos, para que les quede. Gracias. Y todos los temas que quieran tocar, la seguimos tomando, ¿ok? Cuídense. Feliz día, feliz tarde. Gracias por compartir. Gracias, chao. Bye, cuídense. Chao. Chao.